A continuación, vamos a hablar sobre el futuro del trabajo desde las estadísticas hasta los análisis complejos. Para eso nos acompaña Natalia Lidihover, quien desde el año 2015 lidera OTIC Sofofa como gerenta de desarrollo de capital humano de Corporación Sofofa. También está a cargo de la Corporación Futuro del Trabajo, Sofofa Capital Humano, en calidad de directora ejecutiva. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, querido Rodri, por esa cariñosa presentación y gracias a la Red de Recursos Humanos por invitarme una vez más a presentar en este día tan especial para todos nosotros. Y hoy les vengo a contar un poco de una visión que tenemos en Futuro del Trabajo. Les queremos proponer dejar de hablar solo de estadísticas cuando hablamos del mundo del empleo para pasar a hablar de análisis más complejos. Suena un poco raro, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Y es que en Chile tenemos hace algunos años buenos especialistas en temas de empleo. Y no solo buenos especialistas, sino que tenemos en el mundo público GPS del empleo que nos permiten entender un poco qué está pasando en el mercado laboral. Sin embargo, queremos ir un poquito más allá de eso. Porque resulta que cuando los especialistas en el mercado laboral, que en general tienen el foco puesto en la política pública y en entender lo que está pasando en el mundo del trabajo, hablan, nos entregan información como esta. Seguro que han visto esta en algunos otros espacios. Esto habla de un déficit de empleo, es de este mes, y habla de un déficit de empleo en Chile, en este caso según el nivel educacional de las personas, para contarnos y hacernos ver la relevancia que tiene que las personas que tienen menos estudios tienen menos oportunidades de empleo. Hay más escaso nivel de trabajo para las personas que menos estudios tienen. O también podemos mirar que es en sectores productivos como agricultura o en cargos elementales donde más falta trabajo. Y el INE hace unas estadísticas que aparte llegan hasta calcular la rotación de los trabajadores en Chile. Como si Chile fuera una sola empresa, nos dicen que un tercio de los trabajadores de este país rotan una vez al año. ¿Se imaginan el costo en productividad que significa esa rotación en un país? ¿Y qué es la propuesta que queremos hacerles? Queremos hacer la propuesta de mirar con ojos de gestión de personas, lo que justamente ustedes saben. La propuesta que nosotros tenemos para mirar estos datos es que no es la foto de un momento. Lo que les acabo de contar da cuenta de algo mucho más profundo. Y ustedes lo saben, las empresas se están transformando. Y el mundo del trabajo, por ende, también. Sería imposible pensar que se pueden transformar las empresas sin impactar en el mundo del trabajo. Y entonces los quiero invitar a una conversación totalmente distinta, sino preguntarnos nosotros mismos, ¿qué podemos hacer para construir una propuesta sostenible? Y nosotros creemos que lo primero que podemos hacer es repensar los modelos de trabajo. Las empresas cambiaron, las posibilidades cambiaron, nos permitimos ahora repensar modelos de trabajo. ¿Y qué significa repensar modelos de trabajo? Crear posibilidades que antes no existían. Yo sé que mientras me escuchan ustedes están pensando en las limitaciones legales que esto puede tener. Y está bien, sí, hay restricciones legales. Sin embargo, hay un montón de oportunidades dentro de la legalidad para volver a pensar en modelos de trabajo híbridos y flexibles dentro de lo que la ley permite y empujar y acompañar la discusión para que cambie lo que haya que cambiar para poder incluir. ¿Y por qué es importante pensar en modelos de trabajo híbrido? No solo porque aumenta la productividad, y eso está bien documentado, sino también porque genera oportunidades justamente en aquellos que necesitamos encontrar espacio. Podemos repensar la empresa para que sea inclusiva, para que genere oportunidades a las personas que hoy no pueden entrar al mercado del trabajo. ¿Y significa todo repensar el modelo? No, también significa que hay que pensar la estructura organizacional de vuelta. Y esto no se los tengo que contar porque seguro que ustedes saben que estamos desafiados por la agilidad requerida, por la velocidad necesaria, por los cambios en las estructuras que son obligatorios dado los cambios en la tecnología. Y sabemos también que los perfiles de cargo que terminamos de definir un día, al día siguiente ya no sirven de nada porque quedan obsoletos. Y empezamos a jugar en esto del museo de estos elementos de recursos humanos que parecen no dar cuenta de la velocidad que necesitamos para cambiar. Y nuestra propuesta sobre los perfiles de cargo es escapémonos un poco de la manera que tenemos hoy tradicionalmente de describirlos y de definirlos
Entendamos los perfiles de cargo o ocupaciones como un conjunto de habilidades que tenemos la libertad de cambiar, y esas habilidades entendámoslas como capacidades demostradas para utilizar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de las personas en situaciones de trabajo. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y esto por qué nos genera flexibilidad? Porque si dejamos de asociar los perfiles de cargo a estudios, a competencias, se nos abre el panorama de posibilidades. Resulta que ahora esos públicos que hasta ahora están excluidos, los podemos remirar, ya no desde la experiencia laboral que tienen o desde la formación que tienen, como por ejemplo si terminaron o no la universidad o un técnico, y podemos mirarlos desde las habilidades que han desarrollado en la vida, ya sea por la experiencia laboral o por la experiencia formativa. Pero al mirarlos en cuanto a su composición de habilidades, las habilidades no tienen sesgos, las habilidades no reconocen el colegio al que fueron, las habilidades no reconocen sectores productivos porque son transversales y nos permiten, por lo tanto, generar oportunidades que antes no existían. Otra cosa que creo que es importante cuando desde gestión de personas miramos esta información es que nosotros más que nadie sabemos, nadie puede solo y que es necesario generar colaboración. ¿Qué tipo de colaboración? En este caso les proponemos mirar colaboración sectorial, gremial, juntarnos un grupo de empresas de la misma industria a pensar el capital humano que se requiere, a pensar el mundo del trabajo de manera colaborativa. ¿Y por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo de manera sectorial, aparecen iniciativas que conocemos muy bien en este país para mirar desarrollo de capital humano. Y nuestra propuesta en este caso, y les proponemos mirar 9 sectores distintos que hemos levantado con sus mapas en ese QR que les estoy compartiendo. Solo tienen que escanear en los QRs para dar con la información. Y nuestra propuesta es que los gremios o los colectivos o las industrias agrupadas puedan mirar en conjunto cuáles son esos perfiles de futuro que se necesitan. ¿Y por qué es importante pensarlo de manera colectiva? Porque entonces se pueden hacer iniciativas colectivas y colaborativas de desarrollo de capital humano. Y entonces podemos ir a buscar a esa gente que está ajena al mercado laboral, formarla en conjunto sectorialmente y después ofrecerle oportunidades de trabajo. Pero aparte también, porque es muy difícil para las empresas entender las necesidades de futuro solas. Es muy difícil para una empresa de menor tamaño que está desafiada con la contingencia de sobrevivir al día a día, pensar solo cuáles son esos perfiles que tiene que entender para la logística 4.0. Sin embargo, cuando lo hacemos colaborativamente, es mucho más fácil llegar a este tipo de mapas. También nos invitamos a repensar la selección. ¿Por qué repensar la selección? Porque les decía al principio, si dejamos de mirar a las personas desde su profesión, desde su estudio, y empezamos a mirar a las personas por las habilidades que traen, podemos hacer una selección basada en habilidades. ¿Qué garantiza esto? Que hoy nosotros sabemos que muchas veces asociamos un perfil y una búsqueda a un estudio universitario porque necesitamos un proxy que garantice que nos va a ir bien, o a un técnico o a una experiencia determinada y pedimos 5 años de experiencia en una ocupación. ¿Por qué hacemos eso? Porque no tenemos mejor proxy para entender que la persona va a poder adecuarse al cargo. Sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, un cargo de operador de logística en las habilidades que los componen, en este caso 10 pack de habilidades o módulos que conforman un operador de logística, podemos identificar que estas habilidades pueden estar presentes en muchísimas otras personas. No hace falta necesariamente y obligatoriamente haber pasado por una formación formal de operador de logística para haber adquirido. Pero aparte, significa que si les falta algo en particular, podemos dárselo. Podemos capacitarlo en lo que les falte a las personas hasta completar las habilidades que se requieren para lo que nosotros necesitamos en la operación. Y eso no es todo. Los invitamos también a repensar el desarrollo organizacional. Sabemos que esa rotación del 30% está muy marcada, porque si una persona encuentra una mejor oferta, se va a ir a la mejor oferta. Y eso es por la falta de oportunidades de desarrollo que muchas veces existen en las empresas. Sin embargo, si uno se basa en las habilidades y ya tiene mapeadas las habilidades que tienen las personas y también entiende las habilidades de futuro que se requieren, puede hacer planes dinámicos que acompañen a la persona a armar sus trayectorias laborales. ¿Para qué?
para garantizar que sean trayectorias laborales ascendentes. ¿Qué significa eso? Para que se puedan desarrollar. Creemos que en la era en la que estamos, nadie mira un mapa para salir a hacer un trayecto a la calle. Nadie debería mirar mapas o planes de desarrollo individuales para armar su propia carrera. Lo que debiéramos poder contar todos son con Google Maps, Waze o como quieran tener mapas dinámicos que permitan que las personas sepan dónde están ubicadas constantemente. Si quieren hablar de cómo tener mapas dinámicos, pueden encontrar varias respuestas en el QR de Relink. Y los 6, todo lo demás era una excusa para llegar acá. Lo sexto de lo que quiero hablarles es de por qué no empezamos a pensar los empleos de manera sostenible. Estamos en la era de la sostenibilidad. Las empresas están adoptando y tomando las estrategias de sostenibilidad desde las cúpulas, tenemos reportes de sostenibilidad. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Cómo se tiene y se piensa y se diseña empleo de manera sostenible? Y les hago una propuesta en ejemplos chiquititos y simples, pero que logran capturar la esencia de lo que les quiero transmitir de alguna manera. Dijimos que en Chile hay una alta rotación. Dijimos que 1/3 de los trabajadores de este país cambian de pega una vez al año, de manera agrupada. Seguramente en su empresa no es así, pero seguramente tienen espacios con alta rotación. Y sin embargo, aparte de eso, no sería raro pensar que la alta rotación viene vinculada a bajos sueldos para ofrecer, y me pueden decir, no puedo mejorar los sueldos porque el negocio no resiste mejorar los sueldos. Ok, pero ¿qué pasa si ese cargo, si esa oportunidad de trabajo donde tienen estas condiciones de alta rotación y bajo sueldo, lo empiezan a considerar de manera sostenible como un primer empleo? Y empiezan a diseñar esa experiencia de empleo para que sea la oportunidad de primer empleo de esos jóvenes que no tienen empleo hoy en Chile. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que diseñemos modelos de trabajo atractivos que puedan acompañar la llegada de esos jóvenes, que sean compatibles con la vida de esos jóvenes. Significa ofrecer la oportunidad de desarrollo desde la entrada, quizás antes, quizás desde los estudios duales. Podemos empezar a atraer ese talento, a generar esas oportunidades de desarrollo. Entonces, cuando entran a trabajar con nosotros ese cargo de alta rotación, lo van a hacer con mucho más compromiso, lo van a hacer con mejor productividad, porque ya conocen las condiciones, y seguramente desde ahí van a poder ver oportunidades de desarrollo dentro o fuera de la empresa. Y esto es muy distinto que simplemente hacer una oferta laboral de baja calidad o bajo sueldo y permitir que haya una alta rotación. Puede haber también condiciones de bajo sueldo en otro tipo de cargos que no necesariamente tengan alta rotación, pero que nos cueste completar. Y sabemos que hoy en Chile y en el resto del mundo estamos envejeciendo y necesitamos trabajar hasta más altas edades. Sabemos que la economía plateada es algo que nos convoca como país, porque no traemos esto al diseño de los empleos que estamos haciendo para hacerlos de manera sostenible. ¿Y cómo? En este caso, entonces, lo que les proponemos es diseñar modalidades de trabajo de vuelta atractivas, compatibles con este grupo. No hay por qué hacerlos de jornada completa si quieres atraer talento mayor. Capitalizar las habilidades y las experiencias que tiene este grupo objetivo. Por supuesto que es grande. Traen una mochila de habilidades de sus experiencias anteriores que podemos capitalizar para los trabajos de hoy si adecuamos los trabajos en el horario y en las condiciones que necesitamos. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos trabajadores comprometidos, con experiencia y tener un país mucho más sostenible. Y también sabemos, por ejemplo, que hoy tenemos cargos que son de difícil completar. ¿Por qué? Porque no existen en el mercado las personas con las competencias adecuadas. Todos los años el Observatorio Laboral nos dice que el 60% de los cargos que están vacantes es porque no existen personas con las competencias adecuadas. Eso es una tónica que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez habilidades más específicas y emergentes y menos gente que las pueda haber adquirido. Y llegamos a la ridiculez de pedir 5 años de antigüedad para algo que recién existe, ¿no? ¿Y qué proponemos en cambio de eso? Bueno, reconozcamos las habilidades que las personas traigan, hagamos el inventario de las habilidades de las personas, midamos las brechas que existen específicas y formemos en eso, capacitemos a la gente. ¿Qué sentido tiene capacitar?
El sentido que tiene capacitar no solo es poder llenar ese cargo vacante, es hacerlo de una manera sostenible. ¿Por qué? Porque vamos a tener el capital humano que el país necesita para desarrollarse y va a haber entonces ese empleo que se requiere. Estas tres propuestas que les traje acá, por supuesto, son solo ejemplos de lo que significa para nosotros pensar de manera sostenible el mundo del trabajo, pero significa integrar la mirada, dejar de entender que las estadísticas del empleo son una cosa que le preocupa a la política pública y que le preocupa a los economistas que hacen análisis de esto, para dar vuelta esta información, volcarla hacia lo que está pasando en el mundo de la empresa, vincularla con los desafíos que tiene la empresa y sobre todo mirar los empleos de manera sostenible porque todos necesitamos que sea sostenible. No hay comunidades posibles, no hay mundo posible si no lo hacemos entre todos. Entonces la invitación es un poco a usar este talento que tenemos la gente de gestión de personas, este conocimiento que hemos adquirido sobre cómo desarrollar capacidades, pensarlas y diseñar empresas y agregarles e incorporar la mirada sostenible para que entonces entre todos podamos construir el mundo en el que queremos vivir. Porque el futuro ya llegó. Muchas gracias.